Buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre la clasificación decimal Dewey. Clasificación decimal. Sistema notacional decimal creado en 1876 por Melville Louis Dewey para organizar los fondos de la biblioteca de Amherst College de Massachusetts, que tuvo su primera consagración en Conferencia de Bibliotecarios de Filadelfia de ese año. Es el sistema notacional más popular y es utilizado por aproximadamente el 40% de las bibliotecas y los centros de documentación en todo el mundo. La clasificación decimal Dewey es el primer sistema práctico de organización de las colecciones bibliográficas, surgido para ser usado exclusivamente en bibliotecas como respuesta a la necesidad de reducir los costos de procesamiento de material bibliográfico en la segunda mitad del siglo XIX. División de conocimiento según Dewey. Organizado jerárquicamente desde los temas más generales a los más específicos, utilizó los números arábicos del 0 al 9 en cada nivel jerárquico. Así tenemos: conocimiento, primer sumario, 10 clases. Cada clase en el segundo sumario son 10 divisiones. Cada división en el tercer sumario son 1000 secciones. Los esquemas o sumarios son el componente principal en el sistema de clasificación decimal Dewey, en donde se ha establecido la división detallada del conocimiento junto con la asignación de los números para cada tópico particular. Su propósito principal es presentar a los clasificadores la información y herramientas necesarias para la asignación de los números de clasificación específicos más adecuados. Ediciones del sistema de clasificación decimal Dewey. La primera edición, publicada anónimamente en 1876 y tenía 44 páginas. Segunda edición fue publicada en 1885. En 1932 se edita la 13ª edición, en la primera que el título incluye el nombre Dewey. Actualmente la oficina editora del sistema de clasificación decimal Dewey está ubicada en la división de clasificación decimal de la LOC, que es la Library of Congress de Estados Unidos. La traducción al español de la 21ª edición estuvo disponible desde el año 2000 en 4 volúmenes. La 14ª edición abreviada estuvo disponible en el año 2008. Hoy en día se encuentra en preparación la 14ª edición abreviada. Estructura. Tenemos que consta de la introducción, el manual, tablas auxiliares, sumarios, esquemas de 000 al 999 y el índice relativo de la A a la Z. Notación. Es el sistema de símbolos utilizados para representar las clases, en este caso números con números arábicos. Ofrece al mismo tiempo el significado único de la clase y su relación con otras clases. El primer dígito es la clase principal, el segundo dígito a la división, el tercer dígito la sección. El punto sigue al tercer dígito para mayor especificación de la clasificación. Así lo vemos en este ejemplo de aquí. Signos de puntuación en los esquemas. Punto se usa siempre después del tercer dígito si hay un cuarto o más. Los corchetes significan número no válido por no estar asignado, por ya no usarse en esta edición o por reubicación. Paréntesis se usa para identificación de opcional, sugiere que se escoja. Entradas centradas representan un rango de número, por ejemplo 250 al 280, y se coloca en el centro de la página. Estructura y organización de los esquemas. En los esquemas hay notas que ayudan a interpretar el alcance del número. Son muy importantes y pueden ser de definición. Se da para aclarar si hay ambigüedad o es término nuevo. De alcance, limitan el contenido.
D. Clasifique aquí. Enumeran tópicos principales que se incluyen. D. Clasifique en otra parte. Remite o distribuye el tema en otros números. De referencia de véase. Aclara el uso y remite a otro lugar. De número descontinuado. Véase además. Envía a temas relacionados. Sin instrucciones. Puede agregarse el número a cualquier número de la T1, subdivisiones comunes, para agregar el número de las T de 2 a la 4 u otro de los esquemas puede hacerse solo cuando se dan instrucciones específicas en los esquemas. Análisis de contenido temático y clasificación de un documento. El trabajo práctico de clasificación es encontrar el lugar apropiado para un documento en los esquemas. Requiere tanto el conocimiento del contenido del documento como de la estructura y mecanismo del sistema. Debe saberse cómo determinar el tema específico, distinguirlo del punto de vista del autor, la forma de presentación, el medio físico o formato. Clasificación es responsabilidad. Clasificar es de gran responsabilidad. Un documento mal clasificado puede quedar perdido para los usuarios. Pasos para determinar el tema del documento. Debemos analizar el título. Debemos también buscar otras fuentes para identificar el contenido del mismo. Y por último, podemos pedir ayuda externa. ¿Cómo determinar la disciplina de una obra? Primero, determinar el tema tratado en la obra. Segundo, especificar la disciplina en la que se trata el tema. Ejemplo, tema, la tierra. Puede estar desarrollado desde el punto de vista geológico, agrícola, geográfico, astronómico, el entorno social, parte de la nacionalidad considerada como un ecosistema, etc. Disciplina de una obra. Puede ser arte, facultad o ciencia, o el campo de estudio, o también el área. Tema de una obra. Es el asunto, el material de un discurso, asunto general que en su argumento desarrolla una obra literaria. Análisis de obras con temas complejos. Si se trata en el documento varios puntos de vista de un mismo tema o varios temas a la vez, la notación Dewey no facilita un número que abarque a todos. El número es único para cada materia. Es necesario comprender los diferentes temas o aspectos de un mismo tema. Obras con tópicos múltiples. Un documento trata de 2 o más temas a la vez de la misma disciplina. Ejemplo, catalogación y clasificación dentro de bibliotecología. Historia de China, Egipto, India, Mesopotamia, Palestina en la antigüedad. 2 temas relacionados el uno con el otro de diferentes disciplinas. Ejemplo, el cultivo y comercialización del maracuyá implica tanto la producción agrícola como la comercialización. Racismo y elecciones en Estados Unidos. Obras con facetas múltiples. Obras tratadas desde 2 o más puntos de vista. Ejemplos, la pintura al óleo, técnicas, desarrollo histórico y por países. Quito, desarrollo económico por periodos históricos en el área rural y urbano. Obras interdisciplinarias. Hay temas tratados en varios aspectos disciplinarios. Ejemplo, la ciudad de Quito, un análisis arquitectónico, cultural, social, artístico. La situación de la mujer en lo social, económico, político, educativo. Análisis de los aspectos que son independientes del tema y la disciplina de la obra. Punto de vista del autor. Un tema puede estar enfocado desde cierto ámbito. Ejemplo, filosofía de la medicina, historia de la medicina, la educación médica. Subdivisiones comunes en la tabla 1 o T1. Forma de presentación intelectual. Una obra puede estar como un diccionario, un directorio, procesamiento de datos, aplicaciones del computador. T1 o tabla 1. Medio físico del documento. Formato físico.
Tiene que ver con un mapa, folleto, microficha, videocassette, CD, etc. Generalmente no se expresa en el número de clasificación, pero sí en la catalogación. Asignación del número de clasificación a partir de los esquemas. 000 generalidades. 100 al 700 dominio de la razón, ciencia y artes. 800 dominio de la imaginación, literatura. 900 dominio de la memoria, geografía, biografía, historia, genealogía y heráldica. El dominio de la imaginación tiene prioridad, le sigue la razón y por último está la memoria. 10 clases principales. El sistema de clasificación decimal Dewey está dividida en 10 clases principales que unidas comprenden el universo del conocimiento. Estas clases se subdividen en 10 divisiones y cada división en 10 secciones, como mostramos en la gráfica. Tenemos la razón, la imaginación y la memoria, y cada una de ellas está con sus divisiones. Índice relativo, uso, o simplemente se les llama índice. Relaciona temas como disciplinas. Están ordenados alfabéticamente bajo términos que identifican las disciplinas, dentro de los cuales estos se subordenan alfabéticamente. Términos que incluye el índice. Encabezamientos que se encuentran en los esquemas y tablas, sinónimos y términos seleccionados de uso común. Nombres de áreas geográficas, nombres de países, nombres de ciudades capitales y otras municipalidades importantes. Nombres de accidentes geográficos de importancia. Personas, jefes de estado con los que se identifican periodos históricos, fundadores de religiones, iniciadores de escuelas del pensamiento. Lugares y nombres propios según las reglas de catalogación anglosajona, segunda edición. Las sangrías señalan relaciones de coordinación y subordinación. Términos y tablas auxiliares. Elemento principal de la clasificación es el tema o materia. Además se consideran las características del documento, cómo está tratado el tema, teoría, historia o investigación. ¿Cuál es su presentación conceptual? Diccionario, tabla, revista. Su presentación física, libro, videociencia, CD, DVD, etc. También se debe tomar en cuenta facetas como tiempo, lugar, lengua, raza, etc. Resumida en esta ecuación. Clasificación bibliotecaria igual a tema, más forma de presentación, más punto de vista del autor, más formato. Presentación del número de clasificación. Tenemos primero el tema o la disciplina, luego el punto de vista del autor, luego la presentación conceptual, luego la presentación física y luego otros aspectos. Tablas auxiliares. Tenemos subdivisiones comunes, áreas geográficas, periodos históricos o personas, y por último subdivisiones para las artes, para las literaturas individuales, para géneros literarios específicos. En la tabla 1 están las subdivisiones comunes. Indican características secundarias recurrentes no relacionadas con el tema de la obra. Representan frecuentemente forma física de presentación, diccionario, publicación periódica o tratamiento del tema, investigaciones, historia, etc. Inicialmente se conocieron como subdivisiones de forma. Tabla 1, sumario, como mostramos en la gráfica. Características. Representan A. Características recurrentes secundarias de un tema y B. Características del documento mismo y no del tema.
Se aplican a cualquier número de clasificación amplio o específico a menos que haya prohibición o redundancia. 3. Se agregan a cualquier número de los esquemas sin necesidad de notas formales. 4. Guión doble o largo. Indica que esta notación nunca va sola sino anexa al número del esquema. 5. Consiste al menos en 2 dígitos, uno de los cuales es 0 inicial, que es el indicador de división entre el número del tema principal y el número de la faceta. La notación, como todo el sistema decimal Dewey, es decimal y puede desarrollarse ampliamente. ¿Cómo utilizar las subdivisiones comunes? 1. Distinguir el tema propiamente dicho y los elementos que representan las subdivisiones comunes, que a veces no es tan fácil porque pueden parecer elementos del tema mismo. 2. Debe darse el número de clasificación del tema. 3. Dentro de la tabla 1 encontrar la notación de la subdivisión apropiada. Podemos acceder incluso desde el índice. 4. Formar el número completo agregando la subdivisión. Ejemplos. Como mostramos en la gráfica, podemos ver ciertos ejemplos, los cuales van formando el número Dewey. Subdivisiones comunes de una clase o una división del código decimal Dewey. Las clases tienen 2 ceros al final, las divisiones tienen un 0 al final. Para adicionar la subdivisión común hay que eliminar 1 o 2 ceros a no ser que haya una instrucción contraria en los esquemas. Ejemplos, como mostramos en la gráfica. Excepciones. Esta fórmula no funciona en las 3 clases siguientes. 1. Clase 000 porque no hay número significativo y porque del 03 al 06 fueron ocupados para sistemas computacionales. 1. Clase 000 porque no hay número significativo y porque del 03 al 06 fueron ocupados para sistemas y computación. 2. En 200, del 201 al 209 fueron ocupados para cristianismo. 3. En 300 porque del 301 fue ocupado para sociología. Necesidad de verificar. Hay casos en los que se debe añadir un dígito adicional, por lo cual debe verificarse con los esquemas y sus correspondientes notas. ¿Cuándo no usar subdivisiones comunes? Hay 2 casos. Cuando la subdivisión común está implícita en los números de clasificación, tal como se muestra en el ejemplo. Dos, cuando no hay un número de clasificación específico para el tema, sino consta el tema en una nota de inclusión de contenido y de ejemplo. No puede usarse subdivisión común. Ejemplo. Tabla 2. Áreas geográficas, periódicos históricos, personas. El contexto geográfico es importante dentro del tema de clasificación, especialmente en sociales y humanidades. Designa áreas geográficas, divisiones naturales, geográficas y geofísicas. Las principales son políticas. Otros tipos de divisiones conceptuales del globo. Ejemplo, tercer mundo, países musulmanes, etc. Tabla 2, esquema, como se muestra en la figura. Localización de los números de área. Hay 2 maneras: proceder sistemáticamente, jerárquicamente en la tabla 2 o mediante el índice. Este incluye abreviaturas. En la tabla 2.
Se usan los nombres en forma vernácula en la edición en inglés, en la versión en español. Los nombres conocidos en español se usan en español, pero los que no lo son se dejan tal como aparecen en la versión inglesa. Adición de los números de área a partir de la tabla 2. Se hace de dos maneras. 1. Siguiendo las instrucciones que aparecen bajo el número de los esquemas y 2. Por medio de la subdivisión geográfica 9. Ejemplos, tal como vemos en la gráfica. Tabla 3. Subdivisiones para literaturas individuales para géneros literarios. Y tiene su propia dinámica. 1. Poesía. 2. Teatro. 3. Novelística. 4. Discursos. 5. Cartas. 6. Humor y sátira. 7. Escritos varios. Tabla 4. Subdivisiones de lenguas individuales. 1. Sistemas de escritura, fonología, fonética de la forma estándar de la lengua. 2. Etimología de la forma estándar de la lengua. 3. Diccionarios de la forma estándar de la lengua. 5. Gramática de la forma estándar de la lengua. 7. Variaciones históricas y geográficas, variaciones modernas no geográficas. 8. Uso estándar de la lengua, lingüística prescriptiva, lingüística aplicada. En la gráfica se muestra el código Dewey con sus divisiones. Gracias.